Bienvenidos a Máster Infinito Tony, yo soy Tony y en este vídeo vamos a ver las ecuaciones del punto, la recta y el plano. Empezamos por el punto, siempre se representan con letras mayúsculas, por ejemplo P, y tres coordenadas para este curso que son la coordenada X y Z. Aquí las vais a poder ver representadas. Este primero sería un punto genérico y un par de ejemplos más, el O, el punto 0, 0, 0, que es el origen de coordenadas, que sería este de aquí, y el M punto medio de dos puntos, por ejemplo A y B, que se obtendría sumando las coordenadas de esos dos puntos y dividiéndolas entre dos. Punto medio que también va a aparecer en los ejercicios casi seguro. Aquí tenéis su cálculo en un ejemplo rápido, el punto A 2, 0, 0, el punto B 2, 3, 0, sumamos sus coordenadas, la X con la X, la Y con la Y, la Z con la Z y nos da aquello de allí que es el punto 2, 3 medios, 0, el punto 2, 1,5, 0, que estaría justo a la mitad de los dos. El 4 medios es 2, por lo tanto se simplifica como 2, pero porque es una fracción y es un valor equivalente, pero los puntos siempre se dejan con las coordenadas que te han dado en el cálculo. Y en cambio los vectores a veces vamos a poder reducirlos o simplificarlos dependiendo de en qué escenario estemos. Vamos a verlo en el apartado 2, las ecuaciones de la recta. Lo primero que necesitamos para una recta es un punto más un vector y en otras ocasiones os darán simplemente dos puntos y con ellos tendréis que sacar el vector. Es decir que igualmente vais a acabar aquí. Ahí tenemos ese punto de partida, la recta es igual a las coordenadas de un punto más las coordenadas de un vector multiplicadas por lambda, un parámetro. Enseguida vamos a ver eso en ecuaciones aquí abajo, en un ejemplo particular en el que nos dan cualquiera de estos dos casos, o bien un punto y un vector, como sería el punto R mayúscula 6, 8, menos 2, no lo puedo reducir ni simplificar, como hemos dicho, esas son las coordenadas del punto, y el vector R, que sí que lo podría reducir o simplificar, no sería el mismo vector, sino uno paralelo, con un módulo distinto, con un tamaño distinto, pero me valdría para montar las ecuaciones de la recta. Esto os va a pasar un montón de veces en este tema en el que vais a poder reducir las coordenadas de los vectores para sacar las ecuaciones de planos, de rectas y que los cálculos se hagan más sencillos con números más pequeños. Es importante que distingáis los casos en los que no se debe hacer. Los iremos viendo en los demás vídeos. Bueno, pues en este caso lo que haríamos sería, como hemos visto, la recta R, que se representa así, con una letra minúscula, a diferencia de los puntos que son con mayúsculas. Ponemos una llave y estas serían sus ecuaciones paramétricas. Escribes X y Z igual a las coordenadas del punto, la X 6, la Y 8 y la Z menos 2 y más lambda por las coordenadas del vector, que la X es 3, la Y es menos 3 y la Z 9. Son las ecuaciones que más vais a utilizar y se ve muy claro cómo es la ecuación de la recta, ya que desde ese punto tú le das las coordenadas del vector multiplicadas por un parámetro lambda y llegas a todos los puntos de la recta. Y como decimos, también podríamos haber llegado por este otro caso, que es que si nos dan dos puntos de la recta, R y S, lo único que tenemos que hacer es sacar el vector para estar en esta situación. También lo veréis bastante en los ejercicios y eso se obtiene haciendo extremo menos origen. Cogemos cualquiera de los dos puntos como extremo y el otro como origen y hacemos una resta, coordenada por coordenada. También lo podéis ver así, VR como vector de la recta con este símbolo que indica vector, o RS, que es un vector que va del punto R origen al punto S extremo. Aquí sí que importa el orden, pero luego las coordenadas son las del segundo, el S, menos las del primero, el R. Extremo menos origen. 7 menos 6, 1, 7 menos 8, menos 1 y 1 menos menos 2. Cuidado con esas dos signos menos que son como uno más, es decir, 1 menos menos 2, 1 más 2, 3. Como veis, el vector también es el de la recta, solo que las coordenadas van todas multiplicadas por 3 para pasar al de antes e igualmente nos valdría. Vais a ver que las ecuaciones están bien, aunque no sean idénticas, también valdría hacer esto, poniendo las coordenadas del vector VR que nos ha salido y en vez de 3 menos 3, 9, podrían ser 1 menos 1, 3, por tanto te queda el lambda menos lambda, 3 lambda. Y terminamos con este tipo de ecuación viendo cómo habría que ver si un punto pertenece o no a la recta y es poniendo sus coordenadas X, Y y Z sustituidas en la X, la Y y la Z. Harías las ecuaciones, despejarías el lambda y si sale el mismo lambda entonces es que pertenece a la recta. Lo vemos con este ejemplo. He comprobado si el punto S pertenece a la recta sustituyendo su coordenada X y Z en orden 7, 7 y 1. He despejado los lambdas y me han salido 1 para las tres ecuaciones, lo que significa que está bien que ese punto pertenece a la recta. Y antes de pasar al punto 3, que serían las ecuaciones del plano, primero vemos las dos formas en las que os pueden dar las ecuaciones de la recta, además de esta, y cómo pasar de unas a otras. Pasamos a la forma continua de la recta, que la obtenemos desde las paramétricas, despejando el lambda de las tres ecuaciones. En la primera nos da lambda es igual a x menos 6, la segunda lambda es igual, lo paso positivo a este lado, y el y restando, 8 menos y en la tercera z más 2 dividido entre
entre 3. Y para obtener la ecuación continua de la recta simplemente tienes que igualar todos los lambdas, ya que tienen que tener el mismo valor, y eso nos queda esto de aquí. Es importante que lo despejéis de la siguiente forma. Fijaos como aquí, en vez de 8 menos i, lo he puesto como i menos 8, les he cambiado el signo a los dos, y en lugar de estar dividiendo entre 1, están dividiendo entre menos 1. Siempre tienen que ir la X, la Y y la Z en positivo, y podéis cambiarle el signo con esa artimaña. Y siempre tienen que ir las 3 sin números multiplicándolas. ¿Para qué? Pues para poder identificar el punto y el vector de la recta rápido y fácil. El punto es el que hace 0 los 3 iguales, que sería el que al meterlo aquí hace 0, 6 menos 6. Luego la coordenada X es el 6, 8 menos 8, luego la coordenada Y es el 8 y menos 2 más 2. Lo haría 0 el menos 2. Y ahí está el vector 1 menos 1, 3 es el vector de la recta, que son los números que dividen cuando ya has conseguido ponerlo de esta forma. En los ejercicios nunca vais a dibujar el eje de coordenadas X y Z, pero sí que vais a hacer pequeños esquemas como estos, en los que veis los datos que tenéis para el planteamiento de los ejercicios. Tercer tipo de ecuación que pasamos desde aquí, ecuaciones implícitas, muy sencillas. Escojo dos de esas 3 igualdades, la primera con la segunda, primera con tercera, que son las que yo he escogido. También podría estar la segunda con la tercera. Con 2 ecuaciones me vale. ¿Y cómo las vais a ver en los ejercicios? Pues un poquito más desarrolladas, y quedaría algo así, multiplicando en cruz y desarrollando nos queda esto de aquí. Y ya habéis visto qué rápido se pasa de este tipo de ecuación a esta, y por tanto de esta a esta. Simplemente teniendo un punto y un vector se escribe rápidamente de cualquiera de las dos formas en cuanto os la aprendáis, y pasar de aquí a aquí es simplemente desarrollarlo. Pero si te lo dan de esta forma es un poquito más incómodo pasar a cualquiera de estas dos, y a la vez es algo que vais a hacer habitualmente. ¿Y cómo lo haríamos? Pues una forma bastante rápida sería simplemente dar cualquier valor a la coordenada X, Y o Z y sacar por ecuaciones las otras dos. Por ejemplo, si le diéramos a la X el valor 6, veríais cómo sale la Y de valor 8 y la Z de valor menos 2, siendo que el punto 6, 8 menos 2 es de la recta y por tanto va a cumplir la ecuación 0 es igual a 0 en las 3, metiendo las coordenadas X y Z. Y como decía, para pasar de aquí a las otras dos, lo único que necesitas es hallar dos puntos, que salen los dos, y ya con 2 puntos tienes un vector, como hemos visto antes. Luego podrías rápidamente pasar a cualquiera de estas dos. Yo creo que esa sería la manera más rápida, aunque hay alguna más que ya veremos en ejercicios. En los siguientes vídeos haremos mucho trabajo con eso, con puntos y rectas que pertenecen o no a planos, que es algo que se pide mucho en ejercicios, saber manejarse con intersección, distancias y posiciones relativas, que son el contenido de los próximos vídeos de la lista de geometría espacial. Te recomiendo que le eches un vistazo a la lista entera para ir bien preparado para tu examen, y recuerda suscribirte para no perderte nada. Y terminamos el vídeo con el punto 3, ecuaciones del plano, y lo hacemos desde aquí. Fijaos, aquí tenemos dos ecuaciones de dos planos. Esto es la ecuación de un plano y esto es la ecuación de otro. La intersección de dos planos que no son paralelos siempre va a ser una recta. Por ejemplo, el plano rojo y el plano blanco se intersectan en una recta, que es esta espiral de aquí. De ahí que la ecuación de una recta se pueda expresar como la intersección de dos planos, que es simplemente ponerlos los dos y decir que tienes que cumplir tanto la ecuación de uno, estar en uno, como la ecuación de estar en el otro. Y por tanto, ¿qué puntos van a satisfacer la ecuación de uno y la ecuación del otro? Pues todos los que estén aquí dentro, y eso es la ecuación implícita de la recta. Buen punto de partida para saber lo que es un plano, y vamos con su ecuación. Muy rápido y fácil. La ecuación del plano es AX más BY más CZ más D igual a 0, siendo A, B, C y D números, y teniendo muy claro algo que vais a utilizar un montón, que es que las coordenadas A, B, C, esos 3 coeficientes de la X, la Y y la Z, son el vector del plano. Se usa un montón, aquí lo tenéis, este sería el plano, pues este sería el vector del plano, que es perpendicular. Esto significa este cuadradito con un punto. El vector que define el plano es perpendicular a él, y para saber si un punto pertenece al plano, lo único que habría que hacer es meter las coordenadas X y Z del punto en la ecuación del plano y sustituirlas a ver si satisface y da 0 igual a 0, cumpliéndose la ecuación y por tanto estando dentro de él. Una de las formas que tendremos de sacar planos es, por ejemplo, si nos dicen 3 puntos de un plano, utilizando el punto genérico, como decíamos antes, X y Z, punto P del espacio, que tiene que cumplir que los vectores que van entre dos de esos 3 puntos, por ejemplo el BA y el BC, que serían estos dos vectores, extremo menos origen, tienen que estar en el mismo plano, y por tanto su determinante tiene que ser igual a 0, porque los 3 están en 2 dimensiones, y al hacer este determinante igualarlo a 0 te saldría la ecuación del plano. Y esto también lo podemos hacer con una recta y un punto que pertenecen al plano, y mucho más en el resto de vídeos. Y hasta aquí el vídeo de ecuaciones del punto, la recta y el plano. Suscríbete si te ha gustado, dale al like para marcarlo como visto, compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente.